viajar a todas partes del mundo, dando conferencias en inglés, en portugués, en español, y es un ser pues que está relacionado con todos los líderes de la sociedad teosófica en este momento. Ustedes tienen aquí pues una pequeña reseña de la hoja de vida de Isis y también del tema que se va a presentar hoy, que es bastante interesante porque muchas personas creen que la teosofía es algo así como derivado del hinduismo o del budismo únicamente, y entonces es bien interesante ver cómo la teosofía puede y abarca de por sí todas las religiones, filosofías, ciencias. Entonces hoy Isis nos va a mostrar cómo en el cristianismo primitivo podemos ver también un camino sagrado. Entonces, por favor, Isis, puedes comenzar. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches a ustedes. Es un gusto muy grande estar con ustedes aquí en Colombia, en Bogotá. Ya he estado, ya perdí las cuentas, no sé si son 9 o 8 o 10. He estado aquí muchas veces y la verdad que el cariño de ustedes nos trae de vuelta, ¿no? Porque uno trabaja, pero donde lo quiere, uno trabaja con más gusto, ¿no? Entonces es realmente un gusto estar aquí con ustedes en Bogotá. Y hoy me toca hablar sobre el camino sagrado en el cristianismo primitivo. La primera cosa que me gustaría hacer sería preguntar aquí, ¿cuántos son cristianos practicantes? Cristianos practicantes. Cristianos practicantes. ¿Católico liberal? ¿Se vale? Claro. Sí. Católica liberal. No, católica romana. Algo de católico. No, solo para tener una idea. Bueno, la verdad que es una pesquisa, búsqueda, research, una búsqueda que yo he hecho en un librito llamado Un cristianismo diferente. Este librito, Un cristianismo diferente, fue escrito por un inglés llamado Robin Ames. Este inglés estuvo 12 años en el Monte Athos. ¿Ustedes conocen el Monte Athos? Sí. De una manera general, la gente no ha escuchado nombrar el Monte Athos, ¿no? Bueno, ese Robin Ames se fue allá al Monte Athos, se quedó 12 años estudiando un cristianismo que no es conocido en Occidente. Ustedes saben que hubo un cisma entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas, ¿verdad? Las iglesias ortodoxas se concentraron en la parte oriental de Europa y el catolicismo romano se quedó en la parte occidental de Europa. Y es bastante posible que en Oriente, en Grecia, en Rumania, en Rusia, que son todos cristianos ortodoxos,
Es bien posible que ellos no conozcan mucho acerca de San Francisco de Asís, que no conozcan mucho acerca de Santa Clara, acerca de Santa Teresa de Ávila, que vamos a hablar mañana. No, sábado. Sí, exponentes que surgieron después de la división. Así como nosotros que fuimos creados en países cristianos. Colombia es un país cristiano. Brasil es el mayor país cristiano del mundo. No porque sea muy cristiano, pero de una manera general tenemos una cultura cristiana ya. Pero uno no sabe qué se pasó allá en Occidente, en Oriente. Y el Monte Athos es el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa griega. Entonces ellos preservaron un montón de cosas por siglos que para nosotros es muy desconocido. Cuando vamos a hablar de la meditación cristiana, vamos a entrar más hondo en eso. Ahora vamos a hablar de una manera general sobre el camino sagrado. Robin James, de una manera así, no sé decir, de una manera no como una crítica, pero tratando de agregar algo, trata de mostrar cómo el cristianismo de alguna manera fue perdiendo el poder de transformar las personas. Esto es una cosa grave, ¿no? Porque es casi una acusación, como una religión que es para llevar a la gente a Dios, pierde el poder de transformar a las personas. Entonces él concluye, no de una manera muy ácida, no de una manera así muy fea, pero él concluye que hubo una necesidad de caminar junto con la ciencia, pero que siempre hubo un cristianismo interno. Y este cristianismo interno, sí, puede transformar a las personas. Es prácticamente una disciplina, no una filosofía. Y habla también de los males, de los problemas en nuestra sociedad por causa de esta superficialización del cristianismo. Porque todos saben que el Maestro Jesús dijo que cuando uno le pega en una mejilla, tienes que dar la otra. ¿Quién lo hace? Es esta la ética de los países cristianos. No lo es. Entonces van simplificando las cosas. Perfecto es el maestro, yo soy imperfecta y puedo hacer cualquier tipo de tonterías. También puedo, claro, esto es una caricatura, uno va al cura, le confiesa y después
después es igual. Entonces es una cosa que no lleva a una transformación. Sin embargo, Robin James nos muestra que lo que necesitamos son nuevos ojos, una nueva manera de mirar para este mismo cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, él dice así: el cristianismo interno presenta toda una psicología de autotransformación que se basa en las fuentes ortodoxas y en la experiencia de uno. Vean ustedes, la Iglesia con sus concilios, con sus adaptaciones políticas, creó cosas bien complicadas, dogmas bien complicados, y quizás el peor de ellos sea que yo, para llegar a Dios, necesito de un cura que me haga la intermediación vicaria. ¿Por qué? Porque le quitó la responsabilidad de uno. Yo, quien me salva es el cura, no soy yo. No soy yo que tengo que aprender mis lecciones, no soy yo que sufro las consecuencias de mis actos, no soy yo que estoy en un proceso de evolución y aprendizaje. Es el cura que me lleva a Dios. Entonces, yo sigo pecador, hago unas cositas ahí para mantenerme bien con el cura y ya está. Entonces, este dogma de la intermediación vicaria creó un abismo, creó una distancia entre el ser humano y Dios. Ahora, ¿qué dice Robin James? Nosotros tenemos que sacar de las fuentes ortodoxas, de nuestra experiencia personal, todo lo que necesitamos para resolver nuestros problemas en la vida. Entonces ahí uno ya empieza a ver que este cristianismo que él está presentando es un cristianismo diferente. Entonces, también hay un otro punto que no se puede dejar de considerar. Hace un siglo y poco, el cristianismo era el imperio religioso del occidente. Hoy día el budismo crece, el hinduismo crece. Entonces, ya las personas que están buscando algo, muchas veces no buscan más el cristianismo, buscan en otras fuentes. Entonces, el cristianismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en su imperio, vamos a hablar así, no queriendo ofender a nadie, pero hubo todo un juego político, toda una dominación, es una palabra muy fuerte, todo un trabajo
durante muchos siglos, ¿verdad? Con su propia dominación. Ahora, esto está cambiando. Otra cosa, por el mismo dogma de la intermediación vicaria, quien lleva el individuo hacia Dios es la Iglesia. El individuo solo no puede ir hacia Dios. Entonces el individuo no tiene que saber cómo transformarse, porque es la Iglesia que lo lleva hacia Dios. Entonces, en este sentido, los cómo de la transformación espiritual se quedaron encerrados en las manos de los curas. Y lo que salía por ciclos era una cosa ahí simplificada. Uno puede decir así, una agüita con azúcar, una cosita con alguna sustancia, pero no mucha. Con el hinduismo y con el budismo, esto no pasa. ¿Por qué? Porque no hubo una vinculación de la religión con el poder político tan fuerte como hubo en Occidente con la Iglesia Católica Romana. Entonces los cómo allá están mucho más claros. Si uno va a los Yoga Sutras de Patanjali, si uno va al Bhakti Sutra de Narada, los cómo están todos ahí. Entonces, esto que yo llamo una amenaza budista hizo con que la Iglesia empezara a poner afuera sus tesoros. Entonces, hoy día, y esto hace unos 15 años, estamos en un momento muy favorable para conocer un poco más de este cristianismo primitivo que siempre fue desconocido del público en general, pero no de los judas, no de la Iglesia. Y es una cosa tan curiosa que hay muchos libros que en el prefacio escriben: lo que estás buscando en Oriente lo encuentras aquí. Porque la gente ya no está más buscando esto en el cristianismo, está buscando en el budismo, en el hinduismo, en taoísmo, en Tao Te Ching y todo esto. Es una confesión expresa de que el cristianismo tiene los mismos tesoros que las otras religiones no tienen, pero no estaban a muestra y ahora empiezan a mostrarse. También con las inmigraciones, especialmente de Rusia y de Grecia, el Occidente empezó a conocer un poco más de un cristianismo que estaba allá lejos, desconocido. Bueno, voy a leer para ustedes la cita de Robin James. Dice: precisamos aprender sobre esta rara y poco conocida relación
entre la experiencia y la fe, porque de nuestra experiencia directa podemos llegar a maneras de extraer de las fuentes tradicionales todo lo que necesitamos para nuestras necesidades. Y para esto necesitamos de nuevos ojos, no de nuevas escrituras, pero de una actitud diferente en relación a los textos sagrados. Por ejemplo, la Biblia cuenta la historia de un ser maravilloso. La Biblia del Nuevo Testamento. Este ser maravilloso, el Maestro Jesús. Tan maravilloso, nació así, y se crió así, y fue juzgado así, hizo milagros. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué enseñó este ser tan maravilloso? Trataron de hacer un culto a lo grande que era, no valorizando tanto qué es lo que enseñó. Por esto tenemos que ir más hondo para tratar de ver la enseñanza. Y no solo lo maravilloso que fue. No lo dudo que fue maravilloso. Si estamos aquí 2000 y tantos años aún hablando de él, seguro que fue maravilloso. Pero ¿qué vino a enseñar? Y esta cosa del camino sagrado es como un punto bastante importante. Y Robin James nos habla del metabolismo. En Brasil nosotros decimos que un saco vacío no se para. Necesitamos de comida. Si no, no tenemos energía. Si no, ¿cómo vamos a mantener nuestro metabolismo? Pero él nos habla también que nosotros necesitamos de un metabolismo espiritual. ¿De qué nos estamos alimentando espiritualmente? ¿Cuál es la información que estamos leyendo, estudiando, que estamos escuchando, que estamos hablando, para mantener nuestro metabolismo espiritual? Porque muchas veces leemos algo muy interesante, vamos a una charla, o vamos a una misa, o vamos a un lugar y nos sentimos tan inspirados, qué maravilla, pero después ya la vida nos lleva y nos metemos en una rutina y desperdiciamos esta energía. También, cuando uno habla de metabolismo, si uno come unas carnes bien pesadas, bien grasosas, después se queda con mucho sueño, ¿verdad? Uno, para mantenerse fuerte, con vitalidad, tiene que ver qué es lo que come, ¿verdad? También en lo espiritual, ¿qué es lo que estamos alimentándonos? En Mateo
4:4 hay una frase muy importante que dice: no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, ¿de qué es que está hablando? Del alimento espiritual, del metabolismo espiritual. Y esto es un concepto que sirve para los cristianos, sirve para los budistas, sirve para los hinduistas, sirve para los mahometanos, sirve para los teósofos. ¿De qué es que nos estamos alimentando? Hay un otro pasaje que dice: arrepénteos, porque el reino de los cielos está próximo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está a mano, está cerca. Bueno, ¿y qué es este arrepentidos? Pesquisando un poco más, buscando un poco más y yendo hacia el griego, y Robin James estuvo en Grecia ahí 12 años, seguro sabía griego. ¿Cómo iba a leer los papeles del cristianismo primitivo si no supiera griego, no? La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega llamada metanoia. Y este es un concepto muy importante. Nosotros conocemos más paranoia, ¿verdad? Pero metanoia no necesariamente sabemos el significado de la palabra. ¿Cómo quieres allá? Metanoia fue traducido como arrepentimiento. Pero es un concepto mucho más amplio, mucho más completo. Porque si uno se arrepiente, si uno se arrepiente, se queda con culpa, ¿qué hice? Pero si uno gasta la energía cuando se da cuenta que hizo mal en culparse, se le va la energía, desperdicia la energía. Metanoia es cambiar de idea, cambiar de estado de conciencia. Nosotros teósofos diríamos elevarnos. ¿Qué es elevar? Salir del bajo astral para el alto astral, ¿verdad? Salir del rencor para el amor, para la fraternidad. ¿Y cómo uno cambia? Primero, dándose cuenta de que por allí no, ¿verdad? Entonces, el concepto de arrepentimiento está ahí incluido, pero es mucho más. Es un cambio. Es lo que se usa con la meditación. Cambiar de nivel de conciencia. Cambiar
de idea, cambiar de vibración. Entonces, este concepto, mira, si uno cambia, el reino de los cielos está accesible. Si uno no cambia, el reino de los cielos no está accesible. Porque el reino de los cielos es la experiencia pública que está en nuestro corazón todo el tiempo. Hay que cambiar. Hay que renunciar al sufrimiento para que la falta de sufrimiento pueda surgir. Si uno está muy preso al sufrimiento, al bajo astral, a sus rencores, ¿cómo va a experienciar lo más sutil representado por el reino de los cielos? Este cambio es indispensable. Entonces, todas las veces que tomamos la Biblia y nos deparamos con la palabra arrepentimiento, no es culpa, es cambio de estado de conciencia. En Marcos 2, 1, 7 se dice también una frase muy impactante: aquellos que están saludables, completos, no necesitan de un médico, pero sí aquellos que están enfermos. Yo no he venido para los justos, pero sí para que los pecadores se arrepientan. Entonces, este yo es el Maestro Jesús. Él no vino para los justos, pero para que los pecadores cambien de idea. Y este pecado también, si uno va al griego, yo creo que la otra vez aclaré este concepto aquí en Bogotá, pero lo voy a repetir. El concepto de pecado está vinculado al tiro al blanco. Uno, ahí está el blanco, uno tira y pega en la periferia. Esto es un pecado. Si uno pega en el blanco, ahí llegó al esencial. Un concepto que en griego se llama amartia, que fue traducido como pecado. Es el tomar el no esencial por el esencial. Entonces, si uno toma lo no esencial por el esencial, se está equivocando. Y cuando se equivoca, tiene concepciones equivocadas en su cabeza. Este cambio de darse cuenta de qué es lo esencial y qué no es, qué es superficial, qué es transitorio, es este proceso para que los pecadores se arrepientan. Entonces, Jesús vino como un médico para ayudar a nosotros que estamos equivocados, para que cambiemos.
que tengamos el esencial más presente. De esta manera, el reino de los cielos va a estar accesible. La experiencia búdica, la experiencia de felicidad, la experiencia de amor, de sabiduría, de inteligencia, la naturaleza divina en nosotros. Otro concepto que Robin James nos aclara acerca de diacrisis. ¿Por qué? Este proceso es fácil. No, nadie dijo que iba a ser fácil. Si uno está equivocado, es porque cree que está bien. Uno tiene que darse cuenta del equívoco para poder cambiar. Y para esto es necesario diacrisis. ¿Y qué es diacrisis? La crisis del día. No, es observación, atención, constatación. Entonces Robin James nos aclara que los dos van juntos. A través de la observación, de la constatación, uno termina dándose cuenta de que 2 más 2 son 4, no son 6. Él dice, metanoia, este cambio de conciencia, sin diacrisis, es como una hacha sin cabeza, no corta nada. Precisamos observar. Observar no para quedarnos así. Estoy observando y no hago nada. No. Es una observación que nos permite cambiar cuando necesario, en el momento correcto. Una vez yo he visto una charla de P. Krishna, un indiano creo que es primo de Radha, ¿no? Sí, una persona que trabaja con la Fundación Krishnamurti en India, una persona muy interesante. Y él dio un ejemplo que me marcó mucho. Y él dijo que si uno llega en una floresta, está ahí haciendo su caminata en una floresta linda, como los páramos, toda esa belleza aquí alrededor de Bogotá, y uno se da cuenta de un fuego de ese tamaño. ¿Qué hace? Lo apaga con el pie, lo apaga con la mano. Pero si uno no se da cuenta, después que el fuego ya tomó la floresta, muchos camiones de bomberos y helicópteros y mucha cosa. Pero darse cuenta de que este fuego de ese tamaño va a tomar toda la floresta y que hay que apagarlo ya. Esto es observación. Porque si nosotros no estamos atentos, pasamos y no vemos el poder. Estamos ahí con la cabeza en la luna, con la cabeza en las nubes, y pasamos despreocupados. Entonces la atención es fundamental para el cambio. Y si uno percibe
cuando nace el problema, ¿por qué va a esperar que el problema se quede tan grande? Otro pasaje de la Biblia, Romanos 7, 19, 20, dice: con efecto, yo no hago el bien que quiero, pero practico el mal que no quiero. Bueno, esto todos nos conocemos, ¿no? Es corriente, ¿no? No hago el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Y también se dice que la carne es flaca y todo esto. Entonces ahí es justificativa para todo, ¿verdad? Pero el pasaje de la propia Biblia va adelante y dice: si yo hago lo que no quiero, ya no soy yo que estoy actuando, pero sí el pecado que habita en mí. Pecado, amartia, tomar el no esencial por esencial. Nosotros pasamos esta vida y muchas otras acumulando concepciones equivocadas. Pero estas concepciones equivocadas, ellas tienen su inercia, ellas tienen sus consecuencias, su ritmo, ¿verdad? La ley de los hábitos. Entonces, hay una naturaleza equivocada en nosotros que nos hace hacer el mal que no queremos y no hacer el bien que queremos. Entonces, para eso es necesario otro concepto bastante mal interpretado, que es el concepto del sacrificio. Uno piensa: sacrificio, ay, qué pesado. Pero uno no se da cuenta que sacrificio es el sacro oficio, es el oficio sagrado. Y se define como un cambio de energía entre los varios niveles. La renuncia de las causas del sufrimiento es necesario para que la ausencia de sufrimiento pueda surgir. Entonces, es parte de todo un proceso. Entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos que hay consecuencias sociales de una interpretación superficial del cristianismo. Consecuencias que nos llevaron a una sociedad violenta, a una sociedad extremadamente materialista, donde no digo en todos los casos, por supuesto, pero en muchos casos el cristianismo fue perdiendo el poder de transformar las personas. Pero el reino de los cielos está ahí, posible, accesible a nosotros. Para esto hay que cambiarse, hay que experimentar niveles más sutiles. Esto no se hace sin mucha observación, sin mucha atención, sin mucha constatación. Entonces, esto es metanoia y diacrisis.
hay una naturaleza en nosotros ya comprometida por nuestros errores anteriores. Acá se llama de el pecado que habita en mí. Nosotros podríamos llamar de karma los equívocos que traen consecuencias, ¿ya? Pero hasta ahí todos nosotros fuimos, hasta ahí más o menos lo cuadramos. Pero la Biblia dice más. En Mateo 7, 7, 8 dice: pedí y se os será dado. Bueno, no sé hablar en castellano, pero pedí y se los dará. Busquéis y encontraréis. Pega y os será abierto. Puesto que todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que bate, será abierto. El que llama, será abierto. Bueno, dice Robbie James que sin unidireccionamiento, quizás eso se haga un poco difícil, ¿verdad? Pero hay que tomar la iniciativa, hay que abrir la puerta, hay que hacer algo para cambiar este estado de sufrimiento, este estado de insatisfacción que la mayoría de nosotros vivimos, ¿verdad? Bueno, supongamos que nosotros sí tenemos esta unidirección y pegamos la puerta y se nos abre. ¿Qué dirá el maestro a nosotros? ¿Cuál será la respuesta de arriba si nosotros llamamos con fuerza, con determinación? Esto en lenguaje cristiano se llama gracia, bendición. Lo que viene de arriba para abajo. Ahora juntemos las dos cosas. Hay un trabajo de abajo para arriba que hay que hacer a través de la metanoia y de la diacrisis. Las basuras que hemos acumulado por no sé cuántas vidas están en nuestro camino, pero hay que buscar la gracia también, las bendiciones. Este proceso es llamado sinergia o el camino sagrado. Porque con las bendiciones, con la gracia, uno tiene mucho más energía para cambiar lo que necesita ser cambiado, para sacar la basura que nos impide de percibir nuestra naturaleza real. Porque de hecho nosotros no nos vamos a hacer espirituales, ya somos. La naturaleza divina en nosotros ya es divina. Lo que pasa es que hay un montón de basura en medio del camino. Entonces hay que llamar por auxilio de alguna manera, tratar de acercarse de esta
percepción más sutil llamada en el cristianismo de bendición, y con esta energía limpiar los obstáculos que están en nuestro camino. Entonces es un trabajo de arriba para abajo, un trabajo de arriba para abajo, un trabajo de abajo para arriba. Es muy interesante la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes conocen la parábola de las 10 vírgenes. No, bueno, entonces como la mayoría no conocen, vamos a contar la parábola de las 10 vírgenes. Resulta que habían 10 vírgenes que tenían sus lámparas con aceite y estaban esperando el novio. Supuestamente el Maestro Jesús, ¿verdad? Porque él puede con tantas novias, ¿no? Todas son novias de él. Bueno, entonces las 10 vírgenes estaban esperando. Habían 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 insensatas tenían ahí su aceitito y las prudentes tenían la lámpara acesa y tenían aceite extra. Pero el novio se tardó mucho y durmieron las 10. Y resulta que a la medianoche el novio está llegando, y se despertaron todas. Y las insensatas ya no tenían más aceite, ya se había quemado todo. Y las prudentes sí tenían. Entonces pusieron el aceite extra y fueron para donde el novio, ¿verdad? Bueno, las insensatas pidieron prestado a las prudentes. Y las prudentes dicen, no, vayan y compren. Bueno, pues se fueron y compraron, y cuando volvieron, la puerta estaba cerrada. Ellas golpearon y el novio le dijo, yo no las conozco. Y así es la historia. Una historia, bueno, en su sentido literal, algo boba, ¿verdad? En su sentido simbólico, las 5 vírgenes prudentes son los 5 sentidos abastecidos con el aceite extra de la gracia de Dios. Las 5 vírgenes insensatas son los 5 sentidos dejados a sí mismos. Entonces, con la gracia, con la devoción, con el amor a Dios, nosotros podemos cargarnos de energía para este matrimonio espiritual entre nuestra naturaleza animal y nuestra naturaleza espiritual. No es un novio celeste que va, pobrecito, ¿no?, con tantas novias, ¿no? Pero es el novio que aquí vive adentro, que está en nuestro corazón. También Teresa de Ávila, que vamos a hablar el sábado, nos habla de un camino sagrado. Ella nos habla que nosotros nos aproximamos de la vida espiritual de afuera para adentro, y adentro está el sol espiritual, que es la vida divina en nosotros.
hay varias etapas, pero cuando uno llega al centro, ella dice, es cuando el agua del río encuentra el mar. No hay cómo separar. Entonces, hay varias personas, varios místicos, varios santos, varios instructores que nos muestran que hay un camino sagrado, un camino donde transformamos a nosotros mismos, nos purificamos y lo hacemos también con la energía de la vida divina que vive en nuestro corazón. Esto sirve para cristianos, para budistas, para hindúes, para maometanos, para filósofos. Hay una vida divina en nuestro corazón. Tenemos que sacar lo que nos impide de percibir esta vida divina. Y si nos llenamos de poquito que sea de energía espiritual, tenemos más condiciones de hacerlo. Muchas gracias. No sé decir, de una manera no como una crítica, pero tratando de agregar algo, trata de mostrar cómo el cristianismo de alguna manera fue perdiendo el poder de transformar las personas. Esto es una cosa grave, ¿no? Porque es casi una acusación, como una religión que es para llevar a la gente a Dios, pierde el poder de transformar a las personas. Entonces él concluye, no de una manera muy ácida, no de una manera así muy fea, pero él concluye que hubo una necesidad de caminar junto con la ciencia, pero que siempre hubo un cristianismo interno. Y este cristianismo interno, sí, puede transformar a las personas. Es prácticamente una disciplina, no una filosofía. Y habla también de los males, de los problemas en nuestra sociedad por causa de esta superficialización del cristianismo. Porque todos saben que el Maestro Jesús dijo que cuando uno le pega en una mejilla, tienes que dar la otra. ¿Quién lo hace? Es esta la ética de los países cristianos. No lo es. Entonces van simplificando las cosas. Perfecto es el maestro, yo soy imperfecta y puedo hacer cualquier tipo de tonterías. También puedo, claro, esto es una caricatura, uno va al cura, le confiesa y después es igual. Entonces
es una cosa que no lleva a una transformación. Sin embargo, Robin James nos muestra que lo que necesitamos son nuevos ojos, una nueva manera de mirar para este mismo cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, él dice así, el cristianismo interno presenta toda una psicología de autotransformación que se basa en las fuentes ortodoxas y en la experiencia de uno. Vean ustedes, la Iglesia con sus concilios, con sus adaptaciones políticas, creó cosas bien complicadas, dogmas bien complicados, y quizás el peor de ellos es bastante posible que en Oriente, en Grecia, en Rumania, en Rusia, que son todos cristianos ortodoxos, es bien posible que ellos no conozcan mucho acerca de San Francisco de Asís, que no conozcan mucho acerca de Santa Clara, acerca de Santa Teresa de Ávila, que vamos a hablar mañana. Sí, exponentes que surgieron después de la división, así como nosotros que fuimos creados en países cristianos. Colombia es un país cristiano, Brasil es el mayor país cristiano del mundo, no porque sea muy cristiano, pero de una manera general tenemos una cultura cristiana ya. Pero uno no sabe qué se pasó allá en Occidente, en Oriente. Y el Monte Athos es el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa griega. Entonces ellos preservaron un montón de cosas por siglos que para nosotros es muy desconocido. Cuando vamos a hablar de la meditación cristiana, vamos a entrar más hondo en eso. Ahora vamos a hablar de una manera general sobre el camino sagrado. Robin James, de una manera así, Cristianos practicantes, católica liberal, ¿se vale? Claro. Sí. Católica liberal. No, Católica romana. cristiana católica. No, solo para tenerlo idea. Bueno, la verdad que es una pesquisa, búsqueda, research, una búsqueda que yo he hecho en un librito llamado Un cristianismo diferente. Este librito, Un cristianismo diferente, fue escrito por un inglés llamado Robin James. Este inglés estuvo 12 años en el Monte Athos. ¿Ustedes conocen el Monte Athos? Sí, sí.
De una manera general la gente no ha escuchado nombrar el Monte Athos, ¿no? Bueno, ese Robin Ames se fue allá al Monte Athos, se quedó 12 años estudiando un cristianismo que no es conocido en Occidente. Ustedes saben que hubo un cisma entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas, ¿verdad? Las iglesias ortodoxas se concentraron en la parte oriental de Europa y el catolicismo romano se quedó en la parte occidental de Europa. Y a todas partes del mundo, dando conferencias en inglés, en portugués, en español, y es un ser pues que está relacionado con todos los líderes de la sociedad teosófica en este momento. Ustedes tienen aquí pues una pequeña reseña de la hoja de vida de Isis y también del tema que se va a presentar hoy, que es bastante interesante porque muchas personas creen que la teosofía es algo así como derivado del hinduismo o del budismo únicamente, y entonces es bien interesante ver cómo la teosofía puede y abarca de por sí todas las religiones, filosofías, ciencias. Y entonces hoy Isis nos va a mostrar cómo en el cristianismo primitivo podemos ver también un camino sagrado. Entonces, por favor, Isis, puedes comenzar. Muchas gracias a todos. bueno, buenas noches a ustedes. Es un gusto muy grande estar con ustedes aquí en Colombia, en Bogotá. Ya perdí las cuentas, no sé si son 9 o 8 o 10. He estado aquí muchas veces y la verdad que el cariño de ustedes nos trae de vuelta, ¿no? Porque uno trabaja, pero donde lo quiere, uno trabaja con más gusto, ¿no? Entonces es realmente un gusto estar aquí con ustedes en Bogotá. Y hoy me toca hablar sobre el camino sagrado en el cristianismo primitivo. La primera cosa que me gustaría hacer sería preguntar aquí cuántos son cristianos practicantes.